¿Alguna vez has sentido que tienes todo el mundo en tu contra y las probabilidades de éxito son nulas? ¿Cómo te enfrentarías a un ejército que te supera 3-1 en un territorio desconocido? En el año 333 a.C., Alejandro Magno se encontró exactamente en esa situación. Hoy vamos a analizar la batalla de Isos, el enfrentamiento épico donde el ingenio táctico macedonio humilló a los 100,000 persas del rey Darío III. Descubriremos la estrategia militar exacta que cambió el mapa del mundo antiguo para siempre. Si quieres saber cómo se gana una guerra imposible, quédate, porque esto es historia pura. ¿Cómo es posible que un ejército compuesto por campesinos y nobles de una región montañosa del norte de Grecia se atreviera a desafiar a la superpotencia más grande que el mundo había conocido hasta ese momento? Para entender lo que sucedió en Isos, no podemos limitarnos a mirar los mapas de la batalla. Tenemos que entender qué piezas había sobre el tablero y por qué, sobre el papel, Alejandro Magno no tenía ninguna posibilidad de salir con vida de Asia. El imperio persa de finales del siglo IV a.C. no era simplemente un país, era el mundo entero conocido. Desde las costas del Egeo hasta las fronteras de la India, el gran rey Darío III gobernaba sobre una diversidad de pueblos, lenguas y culturas que hacían que Macedonia pareciera una pequeña provincia olvidada. Sin embargo, en esta sección 2 de nuestro análisis, vamos a desglosar la realidad de estas dos fuerzas, porque en la guerra, los números suelen mentir y la calidad del acero se mide por la mano que lo empuña. Empecemos por el gigante, el ejército persa. Existe una tendencia histórica a imaginar a los persas como una masa desorganizada de soldados mal armados, pero esa es una visión sesgada por las fuentes griegas. El ejército que Darío III movilizó para detener a Alejandro era una maquinaria compleja y, en muchos aspectos, muy avanzada. El corazón de su fuerza residía en su caballería y en sus mercenarios. Darío sabía que la infantería pesada griega era superior en el cuerpo a cuerpo, por lo que contrató a miles de mercenarios griegos, hombres que conocían la falange y que luchaban por oro persa. Estos mercenarios eran los únicos capaces de mirar a los macedonios a los ojos y no retroceder. Junto a ellos estaban los famosos inmortales, la guardia de élite persa, cuyo nombre provenía de la costumbre de mantener siempre su número en 10,000. Si uno caía, otro ocupaba su lugar inmediatamente. Pero el verdadero orgullo de Persia era su caballería. Los jinetes persas eran la aristocracia del imperio, montaban caballos poderosos y estaban entrenados para hostigar y flanquear. El plan de Darío era simple, usar su inmensa superioridad numérica para rodear a Alejandro y aplastarlo por puro peso. Se estima que en Isos, Darío pudo haber reunido a cerca de 100,000 hombres. Aunque algunos historiadores modernos sugieren cifras más conservadoras para facilitar la logística, la disparidad seguía siendo aterradora. Imaginen la visión desde el bando macedonio. Una línea de enemigos que se perdía en el horizonte, banderas de sátrapas de todos los rincones de Asia y el brillo del carro real de Darío, rodeado por miles de lanzas. Ahora, miremos al otro lado del campo. ¿Qué tenía Alejandro? Su ejército era una máquina de precisión quirúrgica, perfeccionada por su padre, Filipo II. La pieza central era la falange macedonia. A diferencia de los hoplitas griegos tradicionales, los macedonios portaban la sarisa, una lanza de hasta 6 metros de longitud. Esto significaba que cualquier enemigo que intentara acercarse a ellos se encontraba con un muro de 5 niveles de puntas de hierro antes de poder siquiera intentar un golpe. La falange no era un grupo de soldados, era un erizo de metal impenetrable que avanzaba lentamente, triturando todo a su paso. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. Sin embargo, la falange era solo el yunque. El martillo era la caballería de los compañeros o etairoi. Estos eran los nobles macedonios, amigos personales de Alejandro, que cargaban en formación de cuña. No eran caballería ligera de escaramuza, eran una fuerza de choque pesada diseñada para perforar el punto más débil de la línea enemiga. Y a la cabeza de todos ellos estaba el propio Alejandro, un rey que no dirigía desde la retaguardia con un mapa, sino que cabalgaba en la punta de la cuña, vestido con una armadura resplandeciente, buscando activamente el corazón del combate. La diferencia fundamental entre ambos ejércitos no era solo el equipo, sino la cadena de mando y la motivación. El ejército persa era una coalición de lealtades feudales. Muchos soldados estaban allí porque su sátrapa local se lo había ordenado. Si el líder caía, la estructura se desmoronaba. El ejército macedonio, por el contrario, era una unidad profesional unida por un culto a la personalidad hacia Alejandro y por una experiencia de combate compartida que no tenía rival en la época. Llevaban años ganando, y la victoria se había convertido en su único lenguaje. En términos de logística,
La situación era un contraste total. Darío movía una ciudad entera con él. Su campamento incluía a su madre, su esposa, sus hijos, cientos de sirvientes y toneladas de tesoros. Para el gran rey, la guerra era un acto de estado majestuoso. Para Alejandro, la guerra era una cuestión de velocidad. Sus hombres llevaban sus propios suministros y se movían con una rapidez que desconcertaba a los generales persas. Esta diferencia de movilidad sería clave en los días previos a la batalla. Hablemos de los líderes, porque Isos fue, por encima de todo, un duelo psicológico entre dos hombres. Darío III no era el cobarde que la propaganda posterior pintó, pero era un hombre de sistema. Confiaba en la superioridad numérica y en que el protocolo de la guerra antigua se cumpliera. Creía que, al presentar una fuerza tan masiva, Alejandro simplemente se rendiría o cometería un error fatal. Por otro lado, Alejandro era un disruptor. No jugaba bajo las reglas establecidas. Su estrategia no consistía en derrotar al ejército persa, sino en decapitarlo. Sabía que si podía llegar a Darío, el imperio caería. En esta fase previa a la batalla, el tablero estaba configurado de una manera fascinante. El imperio persa tenía el dinero, los hombres y el territorio. Macedonia tenía la tecnología militar, la cohesión y a un genio táctico al mando. Pero había un problema que Alejandro no podía ignorar: el terreno. Si la batalla se libraba en una llanura abierta, los 100,000 persas rodearían a sus 40,000 macedonios y la historia de Alejandro habría terminado allí mismo, como una breve nota al pie en los anales de Persia. Para mantener la retención de sus soldados y la moral alta, Alejandro utilizaba una retórica que hoy llamaríamos marketing político de élite. Les recordaba que ellos eran los descendientes de los héroes de la Ilíada, que cada paso que daban en Asia era una venganza por las invasiones persas a Grecia de un siglo atrás. No era solo una invasión, era una cruzada panhelénica. Mientras tanto, en el campamento persa, el ambiente era de confianza absoluta. ¿Cómo iba un joven de apenas 23 años a derrotar al rey de reyes? La superioridad numérica era tan abrumadora que los consejeros de Darío debatían no sobre cómo vencer a Alejandro, sino sobre qué hacer con él una vez capturado. En resumen, la sección 2 nos muestra un choque de filosofías. La masa contra la maniobra. La tradición imperial contra la innovación radical. El oro contra el acero. Isos no se decidió solo en el momento del impacto de las lanzas, sino en estos meses previos donde se definieron las capacidades de cada bando. Alejandro sabía que su ejército era un instrumento finito, no podía permitirse una guerra de desgaste. Tenía que buscar una batalla decisiva, una apuesta de todo o nada. Y Darío, convencido de su invulnerabilidad, estaba más que dispuesto a darle esa oportunidad, atrayéndolo hacia las costas de Cilicia, sin saber que el lugar elegido para la batalla se convertiría en la tumba de su hegemonía. Lo que veremos a continuación es cómo estas dos fuerzas, tan diferentes en estructura y alma, comenzaron a converger en un estrecho pedazo de tierra entre las montañas y el mar, donde los 100,000 hombres de Darío se encontrarían, de repente, sin espacio para moverse. Pero antes de llegar al choque de espadas, debemos entender el movimiento estratégico previo, porque el mayor error de Darío no fue su táctica en el campo, sino su incapacidad para leer la mente de un hombre que no tenía miedo a morir. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que dos de los ejércitos más grandes de la antigüedad, que sumaban más de 140,000 hombres, lograran cruzarse en el camino sin verse, como si fueran dos barcos fantasmas en la noche? Lo que sucedió en los días previos a la batalla de Isos no fue solo una serie de marchas militares, fue un thriller de suspense psicológico donde el azar, el clima y los errores de inteligencia estuvieron a punto de acabar con el sueño de Alejandro Magno antes siquiera de que se desenvainara una sola espada. En esta sección vamos a entrar de lleno en el juego del gato y el ratón, una persecución frenética a través de los pasos montañosos de Cilicia que demuestra que, en la guerra, la información es tan letal como el acero. Para entender la tensión del momento, tenemos que situarnos en el mapa. Alejandro se encontraba en Tarso, recuperándose de una fiebre que casi le cuesta la vida tras bañarse en las gélidas aguas del río Cidno. Mientras el joven rey macedonio luchaba por su salud, el gran rey Darío III no estaba sentado esperando en Persépolis. Había movilizado a su inmensa hueste y se encontraba en las llanuras de Siria, en un lugar llamado Souchi. El terreno en Souchi era perfecto para los persas, una planicie vasta y abierta donde su caballería pesada y sus carros de guerra podrían maniobrar libremente para rodear y aniquilar a los macedonios. Darío tenía la posición ideal y solo tenía que esperar. Pero Alejandro, una vez recuperado, no pensaba darle ese gusto. Aquí es donde empieza el caos logístico. Alejandro sabía que si avanzaba hacia la llanura abierta de Siria, estaba muerto.
Su única oportunidad era obligar a Darío a luchar en un terreno donde los números persas no importaran. Por eso, Alejandro comenzó a moverse hacia el sur, bordeando la costa, buscando controlar los pasos montañosos conocidos como las puertas cilicias y las puertas amánicas. Su plan era avanzar hacia Fenicia para neutralizar la flota persa desde tierra. Sin embargo, ocurrió algo que nadie en el Estado Mayor macedonio pudo predecir. Darío III, impaciente por la supuesta demora de Alejandro y convencido por sus consejeros de que el macedonio estaba aterrorizado y escondido en las montañas, tomó una decisión audaz pero catastrófica: abandonó la llanura de Souchi. El gran rey decidió que, si Alejandro no venía a él iría a buscar a Alejandro. Lo que siguió fue una de las coincidencias más extrañas de la historia militar. Mientras Alejandro avanzaba hacia el sur por la carretera de la costa, Darío movía su inmenso ejército hacia el norte a través de un paso montañoso diferente, más hacia el interior. En medio de una tormenta feroz, los dos ejércitos pasaron a escasos kilómetros de distancia, separados por una cadena montañosa, totalmente ciegos el uno respecto al otro. Imaginen la cara de Alejandro cuando, tras haber avanzado hacia el sur buscando al enemigo, sus exploradores llegaron galopando con una noticia que parecía una broma pesada: el ejército persa no estaba frente a ellos, estaba detrás. Darío había aparecido en la retaguardia macedonia, capturando la ciudad de Isos que Alejandro acababa de dejar atrás. Esto no era solo una sorpresa táctica, era un desastre estratégico absoluto. Alejandro estaba cortado de sus líneas de suministro. Sus hospitales de campaña, sus almacenes y sus rutas de comunicación con Grecia estaban ahora en manos de Darío. Los persas, en un acto de brutalidad psicológica, cortaron las manos a los soldados macedonios heridos que habían quedado en Isos y los enviaron de vuelta a Alejandro para que contaran lo que habían visto. En este punto del vídeo, es vital que comprendamos la gravedad de la situación. Para cualquier otro general de la historia, este habría sido el final. Estás atrapado en una estrecha franja de tierra entre las montañas y el mar, con el ejército más grande del mundo bloqueando tu única vía de escape hacia el norte. El pánico empezó a filtrarse entre las filas macedonias. Los hombres se preguntaban si Alejandro los había llevado a una trampa sin salida. Pero es aquí donde emerge el genio del liderazgo. Alejandro no entró en pánico. Al contrario, vio una oportunidad donde otros veían una tumba. Alejandro convocó a sus oficiales y les explicó la realidad del terreno. Sí, Darío los había cortado por detrás, pero al hacerlo, el gran rey había cometido el error fatal de meter a sus 100,000 hombres en el desfiladero de Isos. Un espacio de apenas 5 kilómetros de ancho entre los montes Amanus y el mar Mediterráneo. Darío había renunciado voluntariamente a la llanura abierta de Siria para meterse en un embudo. Alejandro les dijo a sus hombres: el Dios mismo ha luchado por nosotros al meter a los persas en un lugar donde su multitud no es más que un estorbo. La marcha de regreso hacia el norte fue una carrera contra el tiempo y contra el miedo. Alejandro obligó a su ejército a dar la vuelta y marchar durante toda la noche para volver a ocupar las puertas de Isos antes de que los persas pudieran fortalecer su posición. El agotamiento era extremo, pero la adrenalina de saber que la batalla era inminente mantenía a los hombres en pie. El paisaje era opresivo: a la izquierda, las olas del Mediterráneo golpeando las rocas; a la derecha, los riscos escarpados de las montañas, y frente a ellos, el humo de miles de hogueras persas que cubrían todo el horizonte. Darío, por su parte, al darse cuenta de que Alejandro volvía para presentar batalla, comenzó a desplegar sus fuerzas detrás del río Pinar. El río no era profundo, pero sus orillas eran escarpadas, lo que servía como una trinchera natural. El gran rey colocó a sus mejores tropas, los mercenarios griegos, en el centro, justo donde esperaba el choque de la falange macedonia. A su derecha, junto al mar, concentró el grueso de su caballería pesada con una misión clara: arrollar el flanco izquierdo macedonio y rodear a Alejandro. La tensión en las horas previas al contacto fue insoportable. Los exploradores macedonios informaban que el despliegue persa era tan denso que los soldados de Darío estaban apretujados, incapaces de blandir sus armas con libertad. Alejandro, observando desde una elevación, ajustaba su formación centímetro a centímetro. Sabía que si su flanco izquierdo aguantaba la carga de la caballería persa junto al mar, él tendría una ventana de oportunidad para lanzar su propio ataque demoledor en el flanco derecho, cerca de las montañas. Esta sección del viaje de Alejandro es una lección de resiliencia. La persecución en Isos nos enseña que el terreno es un jugador más en la batalla, a menudo más importante que el número de lanzas. Alejandro convirtió un error de inteligencia que lo dejó rodeado en una trampa táctica para su enemigo. No solo estaba luchando contra Darío, estaba luchando contra la geografía misma. El movimiento de piezas en este tablero de ajedrez gigante estaba llegando a su fin.
Las piezas estaban colocadas, los reyes estaban en posición y el río Pinar, que hasta entonces era un arroyo desconocido, estaba a punto de teñirse de rojo. Para mantener la retención de la audiencia, piensen en esto como un momento de clímax antes del clímax. La atmósfera estaba cargada de electricidad. Los macedonios, hambrientos y cansados por la marcha nocturna, se enfrentaban a la visión de un imperio que se negaba a morir. Pero tenían algo que los persas no, un objetivo claro y un líder que los convenció de que la estrechez del campo de batalla era su mejor aliada. Mientras el sol empezaba a descender sobre el Mediterráneo en ese noviembre del 333 a.C., el silencio se apoderó del valle. Solo se escuchaba el murmullo del agua del río y el choque ocasional de un escudo. El juego del gato y el ratón había terminado. La mayor batalla de la antigüedad estaba a punto de estallar, y el destino de Asia pendía de un hilo de acero. En el próximo segmento, entraremos en el corazón del combate, donde veremos cómo Alejandro aplicó una técnica de choque que desafió todas las convenciones militares de la época y como un solo hombre, montado sobre un caballo negro, decidió cargar directamente contra el centro del poder persa. Pero primero, debíamos entender cómo llegaron allí, porque Isos no se ganó con fuerza bruta, se ganó con cada paso dado en aquellas montañas de Cilicia. ¿Es posible ganar una batalla cuando cada uno de tus soldados tiene que enfrentarse a 3 enemigos a la vez, y además, debe hacerlo cruzando un río bajo una lluvia de flechas? Estamos en el momento de la verdad, el instante en el que la teoría militar se convierte en carnicería y donde los nombres pasan a los libros de historia o se olvidan para siempre en el barro. Bienvenidos a la sección 4 de nuestro análisis profundo sobre Isos. Aquí es donde el tablero de ajedrez se rompe y empieza el caos. En este punto, Alejandro Magno ya no es solo un estratega que mueve mapas en una tienda de campaña, ahora es un guerrero que debe liderar desde la primera línea. El despliegue de fuerzas en el río Pinar es una de las lecciones de táctica más fascinantes de todos los tiempos, y para entender cómo Alejandro logró lo imposible, tenemos que analizar cada metro de ese frente de batalla. Imaginen la escena desde la perspectiva de un soldado macedonio. Tienes frente a ti un río cuyas orillas han sido fortificadas con estacas de madera por orden de Darío. Al otro lado, una masa humana que cubre cada centímetro de terreno hasta donde alcanza la vista. El estruendo es ensordecedor, tambores persas, el relincho de miles de caballos y el grito de guerra de decenas de naciones diferentes unidas bajo el estandarte del gran rey. Pero Alejandro mantiene la calma. Su despliegue no es una reacción desesperada, es una obra maestra de geometría militar. A su izquierda, pegado a la costa del Mediterráneo, coloca a la caballería de Tesalia. Su misión es suicida, deben aguantar el envite de la élite de la caballería persa. Alejandro sabe que Darío va a intentar ganar la batalla allí, en la playa, usando su peso numérico para flanquear a los macedonios. Si los tesalios retroceden, toda la línea de Alejandro se desmoronará como un castillo de naipes. En el centro, tenemos el yunque, la falange macedonia. 6 brigadas de hombres armados con la sarisa, esa lanza de 6 metros que ya hemos mencionado. Su objetivo no es avanzar rápido, sino mantener la cohesión. Tienen que cruzar el río Pinar, cuyas orillas son traicioneras, manteniendo la formación cerrada. Si se abre un solo hueco en ese muro de lanzas, los mercenarios griegos de Darío, que están al otro lado esperando con sus pesados escudos y espadas cortas, entrarán y masacrarán a los macedonios en un combate cerrado donde la larga lanza es inútil. Los mercenarios griegos al servicio de Persia son, quizás, el mayor peligro para Alejandro. No son reclutas forzados, son profesionales que odian a los macedonios y que luchan por el honor y por el oro de Darío. Es un duelo de griegos contra griegos en el corazón de Asia. Y luego, en el flanco derecho, cerca de las estribaciones de las montañas, está el martillo. Aquí es donde Alejandro se sitúa personalmente con la caballería de los compañeros y los hipaspistas, la infantería de élite. Su plan es un riesgo total. Mientras el centro y la izquierda aguantan el castigo, él lanzará una carga oblicua, un ataque en diagonal diseñado para perforar el ala izquierda persa y girar directamente hacia el centro, donde Darío observa la batalla desde su imponente carro de guerra. Alejandro sabe que en un ejército tan vasto y diverso como el persa, la moral depende enteramente de la figura del rey de reyes. Si Darío huye, el ejército desaparece. La batalla de Isos no es una guerra de desgaste, es una caza del hombre. El combate comienza no con un choque de lanzas, sino con una lluvia de proyectiles. Los arqueros persas, famosos por su puntería, oscurecen el cielo con flechas. Alejandro ordena a su ejército avanzar a paso lento, manteniendo la disciplina, para no agotar a los hombres antes de llegar al río. Pero a medida que se acercan al alcance de las flechas, la velocidad aumenta. Alejandro sabe que la duda es la madre de la derrota. Cuando están a tiro de piedra,
da la orden de carga en el flanco derecho. Él mismo espolea a su caballo, Bucéfalo, y lidera a sus jinetes hacia las aguas del Pinar. El estruendo del agua salpicando se mezcla con los gritos de «Alalá», el grito de guerra macedonio. En el flanco izquierdo, cerca del mar, la situación se vuelve crítica de inmediato. La caballería persa cruza el río con una fuerza devastadora. Los tesalios de Alejandro se ven superados en número de 10-1. Es una lucha brutal en la arena y el agua poco profunda. Jinetes cayendo de sus monturas, caballos heridos derribando a sus dueños y el constante chocar del bronce contra el hierro. Aquí, la batalla se convierte en un atasco de carne y metal. Los persas empujan con una ferocidad increíble, decididos a romper el flanco macedonio y llegar a la retaguardia de Alejandro. Si este vídeo fuera una película, este sería el momento en el que la música se vuelve oscura y parece que todo está perdido. Los tesalios están siendo masacrados, pero cumplen su promesa, mueren, pero no huyen. Cada segundo que ganan es un segundo que Alejandro utiliza para su maniobra maestra. Mientras tanto, en el centro, la falange está sufriendo. Al cruzar el río, la formación perfecta de las arisas se rompe debido a la irregularidad del terreno y las pendientes de la orilla. Los mercenarios griegos de Darío ven el hueco y se lanzan al ataque con una violencia salvaje. Logran penetrar en las líneas macedonias. Aquí es donde la batalla de Isos estuvo más cerca de ser una derrota para Alejandro. La falange macedonia, diseñada para el combate frontal, empieza a tambalearse. Los hombres de las primeras filas caen, y los de atrás tienen que soltar sus largas lanzas para defenderse con dagas en una lucha cuerpo a cuerpo desesperada. El río Pinar empieza a bajar teñido de carmesí. La tensión es total, el centro se rompe y la izquierda está a punto de colapsar. Todo depende ahora del movimiento de Alejandro en el flanco derecho. Alejandro, ajeno al desastre que se avecina en el resto de su línea, ha logrado lo imposible. Su carga de caballería ha destrozado la izquierda persa, compuesta principalmente por tropas de infantería ligera que no pudieron resistir el impacto de los compañeros. Pero en lugar de perseguir a los que huyen hacia las montañas, Alejandro realiza un giro táctico de 90 grados. Es una maniobra que requiere una disciplina de hierro. En medio del fragor del combate, logra que sus jinetes cambien de dirección y se lancen contra el flanco de los mercenarios griegos que están despedazando a su falange. Es un movimiento de flanqueo perfecto. Los mercenarios griegos, que estaban a punto de saborear la victoria, se encuentran de repente atacados por la espalda por la caballería de élite de Alejandro. Pero Alejandro no se detiene ahí. Sus ojos están fijos en un solo objetivo, el estandarte real. Darío III, rodeado por su guardia personal de los inmortales, observa con horror cómo el flanco de su ejército se evapora. La distancia entre los dos reyes se acorta. Alejandro está abriéndose camino a golpe de espada, con el casco abollado y la armadura manchada de sangre. Los inmortales persas luchan con una valentía suicida para proteger a su señor, lanzando sus cuerpos frente a los caballos macedonios. Es un momento de pura épica cinematográfica. Los dos hombres más poderosos de la tierra están a unos pocos metros de distancia. Aquí es donde la psicología de la guerra supera a la táctica. Darío, al ver que la caballería de Alejandro ha roto sus defensas y que la carga se dirige directamente hacia él, entra en pánico. Algunos historiadores dicen que sus caballos se asustaron por las heridas, otros dicen que fue un cálculo de supervivencia. Sea como sea, Darío da media vuelta a su carro y huye del campo de batalla. Este es el punto de inflexión. En el momento en que el ejército persa ve que el carro real se retira, el alma del imperio se quiebra. No importa cuántos miles de soldados queden en pie, si el rey huye, la causa está perdida. El colapso es inmediato y catastrófico. La retirada de Darío se convierte en una estampida. Los 100,000 hombres que antes formaban una muralla humana ahora solo piensan en salvar la vida. Pero el terreno que Darío eligió para atrapar a Alejandro se convierte ahora en su propia trampa. Al estar en un desfiladero tan estrecho, los soldados persas se pisotean unos a otros en su intento por escapar. La caballería persa, que todavía estaba ganando en el flanco del mar, ve la huida del rey y detiene su ataque, intentando también retroceder, lo que provoca un embotellamiento mortal. Los caballos aplastan a la infantería y el pánico se extiende como un incendio forestal. Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro y futuro faraón de Egipto, escribiría más tarde que durante la persecución, los macedonios cruzaron barrancos que estaban tan llenos de cadáveres persas que podían caminar sobre ellos como si fueran puentes. La carnicería fue absoluta. Alejandro, sin embargo, no permite que sus hombres se distraigan con el saqueo del campamento persa de inmediato. Ordena perseguir a Darío, sabiendo que si captura al rey, la guerra termina hoy.
Pero la noche empieza a caer sobre Isos, y el terreno montañoso permite que el gran rey se escape en la oscuridad, dejando atrás su carro, su arco, su manto real y, lo más trágico para él, a su propia familia. La batalla de Isos termina no con un tratado de paz, sino con un silencio sepulcral solo roto por los lamentos de los heridos. Alejandro ha vencido, pero a un coste altísimo. Su centro está diezmado y él mismo tiene una herida de espada en el muslo. Sin embargo, lo que ha logrado es un milagro militar. Con una fuerza inferior, ha desmantelado el ejército más grande del planeta en unas pocas horas. La clave no fue el número de soldados, sino la velocidad del ataque y la precisión del objetivo. Alejandro no luchó contra 100,000 hombres, luchó contra la voluntad de un solo hombre, Darío. Este análisis de la sección 4 nos deja una lección clara para cualquier estudiante de historia o de estrategia: la importancia del liderazgo presencial. Mientras Darío dirigía desde una plataforma elevada, protegido por capas de guardias, Alejandro estaba en el punto de fricción, sintiendo el mismo miedo y el mismo peligro que sus hombres. Esa diferencia de actitud fue lo que permitió a los macedonios aguantar cuando la falange se rompía y lo que dio a la caballería el impulso necesario para la carga final. Isos fue el día en que el mundo antiguo comprendió que el imperio persa era un gigante con pies de barro, y que el joven rey de Macedonia tenía la fuerza necesaria para derribarlo. Para mantener la retención de este vídeo de larga duración, tenemos que procesar lo que acabamos de ver. No fue solo una victoria, fue una humillación. Pero la historia no termina con el fin del combate. Lo que Alejandro encontró en el campamento de Darío tras la batalla, el lujo inimaginable, el tesoro real y a las mujeres de la familia de Darío, cambiaría su visión de Asia para siempre. La guerra estaba mutando de una campaña de castigo a una misión de conquista total. En la siguiente sección, vamos a explorar las consecuencias inmediatas de esta victoria. ¿Qué pasó cuando Alejandro entró en la tienda real de Darío? ¿Cómo gestionó el poder absoluto de repente? Y lo más importante, ¿cómo respondió Darío a esta derrota en las cartas diplomáticas más famosas de la antigüedad? Si crees que el combate fue intenso, espera a ver la guerra psicológica que siguió a la batalla de Isos. ¿Qué haces cuando, de la noche a la mañana, pasas de ser un rey guerrero al borde del abismo a convertirte en el dueño de las riquezas más fabulosas que el ojo humano haya visto jamás? Imagina por un momento que entras en una tienda de campaña, y en lugar de lona y barro, encuentras paredes de seda bordadas en oro, vasijas de plata maciza, perfumes que valen más que una ciudad entera y a la familia del hombre más poderoso del mundo esperando su destino a tus pies. Bienvenidos a la sección 5. La batalla de Isos ha terminado, el polvo se está asentando sobre el río Pinar, pero la verdadera historia, la que transforma a un conquistador en una leyenda, comienza justo ahora, en el silencio que sigue a la masacre. Para entender el impacto de lo que sucedió tras la huida de Darío, hay que entender el choque cultural. Los macedonios eran hombres endurecidos, acostumbrados a dormir sobre sus escudos y a comer raciones básicas. Cuando Alejandro entró en el campamento real persa esa misma noche, se dice que se detuvo ante el lujo asiático y exclamó con ironía: «Así que esto es lo que significa ser un rey». Pero tras la ironía se escondía una realidad política aplastante. Alejandro acababa de heredar el corazón administrativo de un imperio. No solo había ganado una batalla, había capturado el tesoro de guerra de Darío, y lo más importante, a su familia. En la tienda real se encontraban la madre de Darío, Sisigambis, su esposa Estatira, considerada la mujer más bella de Asia, y sus hijos. Para el mundo antiguo, estas personas no eran solo refugiados, eran los rehenes más valiosos de la historia. Aquí es donde entra en juego el genio de la propaganda de Alejandro. La retención de esta parte del vídeo depende de que entiendas que Alejandro no era solo un guerrero, era un maestro de la imagen pública. Esa noche, mientras las mujeres persas lloraban amargamente creyendo que Darío había muerto y que ellas serían violadas o ejecutadas, Alejandro envió a uno de sus oficiales para darles una noticia increíble. El gran rey estaba vivo y ellas serían tratadas con el respeto debido a su rango. Al día siguiente, Alejandro las visitó en persona. Cuenta la leyenda que Sisigambis, la reina madre, se arrodilló ante Hefestión, el mejor amigo de Alejandro, confundiéndolo con el rey porque era más alto y apuesto. Cuando se dio cuenta de su error, se aterrorizó, pero Alejandro la levantó y le dijo una frase que ha quedado grabada en el tiempo: «No te preocupes, madre, él también es Alejandro». Este gesto no fue solo amabilidad, fue una jugada maestra de ajedrez político. Al tratar a la familia de Darío como su propia familia, Alejandro estaba enviando un mensaje al mundo: «Yo no soy un invasor extranjero que viene a destruir Persia, soy el sucesor legítimo de Darío». Estaba empezando a absorber la soberanía persa. Si tratas a la madre de tu enemigo como a tu propia madre, estás diciendo que el trono de ese enemigo ahora te pertenece por derecho moral.
Esta caballerosidad desarmó a la nobleza persa más que 1000 sarisas. Mientras tanto, en las afueras de la tienda real, el ejército macedonio estaba descubriendo qué significaba realmente la riqueza. Los soldados de Alejandro, que apenas tenían para pagar sus deudas en Grecia, se encontraron de repente cargando con brazaletes de oro, túnicas de púrpura y monedas de oro que nunca habían visto. El botín de Isos fue tan inmenso que cambió la economía de toda la región. Se dice que el valor de los metales preciosos capturados fue tal que provocó una inflación inmediata en el mercado macedonio. Pero la guerra no se gana solo con gestos bonitos y oro. Había un problema logístico masivo: Darío había escapado. Mientras Alejandro se curaba de su herida en el muslo, sus exploradores le informaron que el gran rey estaba huyendo hacia el este, hacia el corazón de Mesopotamia, para reunir un segundo ejército aún más grande. Aquí Alejandro tomó una decisión que a muchos les pareció una locura, pero que demuestra por qué era un genio. En lugar de perseguir a Darío hacia las profundidades de Asia, decidió ir hacia el sur, hacia Fenicia y Egipto. ¿Por qué? Porque la flota persa seguía dominando el Mediterráneo. Si Alejandro se internaba en el interior sin controlar la costa, la marina persa podría desembarcar tropas en Grecia y cortar su suministro. La estrategia de Alejandro fue atacar la flota desde tierra, capturando cada puerto, cada astillero y cada base naval. Esta decisión nos llevaría a los asedios épicos de Tiro y Gaza, pero todo nació de la seguridad que le dio la victoria en Isos. La victoria en Isos también desató una guerra de palabras. Poco después de la batalla, Alejandro recibió una carta de Darío. Imaginen el tono. El gran rey, todavía hablando desde una posición de superioridad, le pedía a Alejandro que le devolviera a su familia y le ofrecía una alianza y una suma de dinero a cambio de que se retirara de sus tierras. La respuesta de Alejandro es uno de los documentos más arrogantes y brillantes de la historia militar. Le contestó a Darío diciendo, en esencia: tú eres el que ha invadido las tierras de mis antepasados, tú eres el que ha financiado asesinos para matar a mi padre, y ahora que te he vencido en el campo de batalla, no me pidas favores como a un igual. Si quieres algo de mí, ven aquí, arrodíllate y pídeme como a tu rey. Si no lo haces, prepárate para luchar, porque donde quiera que te escondas, te encontraré. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. Este intercambio de cartas marca el fin de la era de la diplomacia antigua y el comienzo de la era de la conquista absoluta. Alejandro ya no aceptaba ser solo el rey de Macedonia o el general de los griegos, ahora se hacía llamar señor de Asia. Para los espectadores de este vídeo que disfrutan de la psicología del poder, esto es fundamental. Alejandro estaba sufriendo una transformación. El lujo de la tienda de Darío, el respeto de las princesas persas y la inmensidad de los territorios capturados estaban empezando a moldear su mente. Empezó a adoptar costumbres persas, a rodearse de la pompa oriental y a entender que para gobernar un imperio de esa escala, no bastaba con ser un guerrero macedonio, tenía que convertirse en un semidios. Sin embargo, no todo era gloria. El ejército macedonio empezaba a mostrar las primeras grietas de cansancio y desconfianza. Muchos de los veteranos de Filipo II, el padre de Alejandro, no veían con buenos ojos que su rey empezara a comportarse como un déspota asiático. Para ellos, la guerra era para saquear y volver a casa, no para construir un imperio universal. Pero Alejandro, con el botín de Isos en sus manos, tenía el recurso definitivo para acallar las críticas: el dinero. Empezó a pagar las deudas de sus soldados, a dar pensiones generosas a las familias de los caídos y a organizar juegos atléticos y celebraciones religiosas de una escala nunca vista. Isos fue el motor financiero que permitió que la expedición continuara durante los siguientes 10 años. Otro punto crucial de esta sección es el impacto en el mundo griego. Antes de Isos, muchas ciudades-estado griegas, como Esparta o incluso facciones en Atenas, estaban esperando que Alejandro fracasara para rebelarse. Había embajadores griegos en el campamento de Darío conspirando contra Macedonia. Tras la batalla, Alejandro capturó a estos embajadores. En lugar de ejecutarlos por traición, los perdonó de forma selectiva, demostrando una vez más que prefería ganar aliados por clemencia que por miedo. El mensaje a Grecia fue claro: el poder ha cambiado de manos. El imperio persa ya no vendrá a salvaros de la hegemonía macedonia. ¿Qué pasó con el ejército persa que sobrevivió? Miles de hombres vagaban por las montañas de Cilicia. Muchos de los mercenarios griegos que habían luchado tan valientemente contra la falange lograron escapar hacia Egipto o volver a sus ciudades de origen, convirtiéndose en una fuente de inestabilidad. Pero el grueso de las tropas locales persas simplemente se disolvió. El mito de la invencibilidad del gran rey se había roto.
Isos demostró que el número no era una defensa contra la táctica superior y la voluntad de hierro. La noticia de la derrota viajó por las rutas de la seda, llegando hasta las fronteras de la India y los desiertos de Asia Central. El mundo entero estaba conteniendo el aliento. En términos de retención para el vídeo, es importante destacar que Isos fue el laboratorio donde Alejandro probó su modelo de imperio. Allí aprendió que capturar el territorio es fácil, pero capturar el corazón de los vencidos es el verdadero desafío. Su trato a Estatira y Sisigambis se convirtió en el estándar de oro de cómo un conquistador debe comportarse. Incluso Darío, cuando se enteró de cómo Alejandro estaba tratando a su familia, se dice que elevó una plegaria a los dioses pidiendo que, si él no podía ser el rey de Persia, que el trono pasara a Alejandro, pues era el enemigo más noble que podía imaginar. Al final de esta sección, dejamos a Alejandro en una posición de poder absoluto pero rodeado de nuevos peligros. Tiene el oro, tiene a los rehenes y tiene el prestigio. Pero frente a él se extiende una costa llena de ciudades amuralladas que no tienen intención de rendirse sin luchar. La victoria en el río Pinar fue solo el primer acto. El asedio de Tiro lo espera, una de las operaciones militares más brutales y complejas de la historia, donde Alejandro tendrá que demostrar que no solo sabe cargar con la caballería, sino que también puede doblar la voluntad de las piedras. Isos cambió la geografía del poder. El Mediterráneo dejó de ser un lago persa para convertirse en un puente para la cultura helénica. Y todo comenzó esa noche, cuando un joven rey macedonio entró en una tienda llena de lujos y decidió que no quería destruirlos, sino poseerlos. La ambición de Alejandro se había vuelto infinita. Ya no se conformaba con vencer a Darío, quería ser Darío, pero mejor. En la siguiente sección, analizaremos el legado técnico y estratégico de esta batalla. ¿Cómo cambió Isos la forma en que se enseñaba la guerra en las academias militares durante los siglos siguientes? ¿Cuáles fueron las innovaciones que los generales modernos, desde Napoleón hasta Patton, estudiaron de este enfrentamiento? Pero antes, debemos reflexionar sobre el destino de los 100,000 persas que, en una sola tarde, descubrieron que su mundo se había acabado para siempre. ¿Qué pasa por la mente de un soldado cuando sabe que su general acaba de capturar no solo una ciudad, sino la dignidad misma de su enemigo? Imagina que después de horas de sangre, gritos y acero, el ruido de la batalla se apaga y te encuentras frente a un botín tan inmenso que no existen suficientes carros en toda Macedonia para transportarlo. Bienvenidos a la sección 6. Hemos analizado la táctica y el choque de las falanges, pero ahora toca entrar en las consecuencias sísmicas de Isos. Lo que ocurrió en las semanas y meses posteriores a este enfrentamiento no fue solo una redistribución de riquezas, fue el momento en el que el mundo antiguo cambió de manos y en el que Alejandro Magno dejó de ser un simple rey conquistador para convertirse en una figura casi divina que empezaba a mirar al resto de la humanidad desde una altura inalcanzable. Tras la huida de Darío III, el vacío de poder en la región fue inmediato. La primera gran consecuencia de Isos fue el colapso total de la autoridad persa en toda la costa del Mediterráneo oriental. Alejandro no perdió el tiempo celebrando. Sabía que la victoria militar en el río Pinar era solo el principio de una partida de ajedrez mucho más grande. El primer movimiento fue enviar a su general más fiel, Parmenión, hacia la ciudad de Damasco. ¿Por qué Damasco? Porque allí era donde Darío había enviado el grueso de su tesoro real y a las esposas de sus nobles más importantes antes de la batalla, creyendo que estarían a salvo lejos del frente. Lo que Parmenión encontró en Damasco fue sencillamente abrumador. Se dice que capturaron miles de talentos de oro, vajillas de metales preciosos que pesaban toneladas y una cantidad de prisioneros de alto rango que garantizaban que Alejandro tendría moneda de cambio para cualquier negociación futura. Pero el botín más importante no fue el oro, sino la legitimidad. En el campamento de Isos, como vimos, Alejandro ya tenía a la madre, la esposa y los hijos de Darío. La forma en que Alejandro gestionó esta situación es lo que realmente cimentó su fama de hombre magnánimo, pero también de político astuto. Al tratar a la familia real con honores, Alejandro estaba enviando un mensaje a todos los sátrapas y gobernadores del imperio persa: si os rendís, vuestras tradiciones y vuestro estatus serán respetados; si lucháis, acabaréis como los cadáveres que flotan en el Pinar. Esta política de clemencia calculada hizo que muchas ciudades fenicias abrieran sus puertas sin disparar una sola flecha. Biblos y Sidón se entregaron de inmediato, reconociendo que el viento de la historia soplaba ahora desde el oeste. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. La victoria en Isos planteó a Alejandro su primer gran dilema estratégico: ¿debía perseguir a Darío hacia el corazón de Persia o debía asegurar la retaguardia? Muchos de sus generales, liderados por el veterano Parmenión, le aconsejaron que aceptara las ofertas de paz que Darío empezó a enviar desesperadamente. Darío le ofreció todo el territorio al oeste del río Eufrates, una suma de dinero astronómica y la mano de su hija en matrimonio.
Parmenión le dijo a Alejandro: yo aceptaría esas condiciones si fuera Alejandro. A lo que el joven rey respondió con la frase que define su ambición: yo también las aceptaría si fuera Parmenión. Alejandro no quería una parte del pastel, quería el pastel completo. Entendía que si dejaba a Darío vivo y con recursos, el imperio persa se reconstruiría y volvería a atacar. La única paz posible era la sumisión total. Esta decisión de no perseguir a Darío inmediatamente y dirigirse hacia el sur, hacia Egipto, es lo que los historiadores militares consideran una de las mayores muestras de madurez estratégica de Alejandro. Él sabía que la flota persa seguía siendo una amenaza real. Mientras los barcos fenicios y chipriotas estuvieran al servicio de Darío, Grecia corría el riesgo de ser invadida. Al capturar las ciudades costeras una a una, Alejandro estaba, literalmente, quitándole el suelo bajo los pies a la marina persa. Sin puertos donde atracar, sin astilleros donde reparar y sin ciudades donde reclutar marineros, la poderosa flota del gran rey simplemente se evaporó. Fue una victoria naval ganada por un ejército de tierra, una paradoja que solo un genio como Alejandro pudo concebir y ejecutar. Pero hablemos del impacto humano, porque eso es lo que mantiene la retención en nuestra historia. ¿Qué sintieron los 100,000 persas que sobrevivieron? La derrota en Isos fue un trauma nacional para Persia. Durante siglos, el gran rey había sido visto como el representante de Dios en la tierra, un ser invencible protegido por Ahura Mazda. Ver a ese mismo rey huyendo en un carro común, dejando atrás a su familia y su honor, destruyó el contrato social del imperio. La lealtad de las provincias lejanas empezó a flaquear. En las satrapías orientales, en lo que hoy es Afganistán y Uzbekistán, los señores de la guerra locales empezaron a preguntarse si no era el momento de buscar su propia independencia o de negociar con el nuevo amo de Asia. Isos fue el principio del fin de la dinastía aqueménida, no por la pérdida de soldados, sino por la pérdida de la mística del poder. En el lado macedonio, la victoria trajo consigo una transformación cultural que no todos vieron con buenos ojos. Los soldados macedonios empezaron a vestir ropas persas, a usar perfumes orientales y a disfrutar de lujos que sus padres en las montañas de Pela nunca habrían imaginado. Alejandro mismo empezó a adoptar el protocolo de la corte persa. Esto generó las primeras tensiones reales dentro de su ejército. Los veteranos que habían luchado junto a Filipo II sentían que estaban perdiendo su identidad. ¿Habían venido a Asia para hacer a Alejandro un nuevo gran rey o para liberar a los griegos? Esta fricción interna sería el germen de futuras conspiraciones y motines, pero en el momento inmediato a Isos, el brillo del oro capturado fue suficiente para mantener a las tropas unidas y motivadas. Otro aspecto fundamental de las consecuencias de Isos fue la reacción del mundo griego. En Grecia, Esparta todavía estaba intentando organizar una rebelión contra la hegemonía macedonia. Esperaban que Darío aplastara a Alejandro para recuperar su antigua libertad. Cuando llegaron las noticias de la victoria en el Pinar, junto con los tesoros y las banderas capturadas que Alejandro envió a Atenas como ofrenda, la resistencia griega se hundió. Alejandro envió 300 armaduras persas para ser colgadas en el Partenón con una inscripción famosa, de Alejandro, hijo de Filipo, y de todos los griegos, excepto de los espartanos. Fue un golpe maestro de relaciones públicas. Se presentó no como un conquistador macedonio, sino como el campeón de la civilización griega vengando las ofensas de las guerras médicas. A nivel táctico, Isos cambió para siempre la forma de entender la caballería. Antes de esta batalla, la caballería se usaba principalmente para escaramuzas o para perseguir a un enemigo ya derrotado. Alejandro demostró que una carga de caballería pesada, bien dirigida y coordinada con la infantería, podía ser el arma decisiva para romper el centro de un ejército masivo. Todos los generales posteriores, desde los romanos hasta los comandantes de la Edad Media, estudiaron la carga de los compañeros en Isos como el manual definitivo de cómo ganar una batalla en inferioridad numérica. La clave no era matar a todos los enemigos, sino romper su voluntad de luchar atacando su punto más sensible, el mando central. Para el espectador que busca los detalles curiosos, hay que mencionar que tras Isos, Alejandro fundó la primera de sus muchas ciudades, Alejandría de Isos, la actual Alejandreta en Turquía. No era solo un acto de ego, era una necesidad logística. Necesitaba centros de control permanentes para asegurar las rutas de suministro que ahora se extendían por miles de kilómetros. Estas ciudades se convirtieron en focos de cultura griega en medio de Asia, iniciando lo que hoy conocemos como el helenismo. La mezcla de razas, religiones y artes que se produjo a partir de Isos es lo que dio forma al mundo mediterráneo durante los siguientes 3 siglos. En resumen, la sección 6 nos muestra que una batalla no termina cuando el último soldado cae. Isos fue el catalizador de una nueva era. Alejandro capturó el tesoro, capturó a la familia real,
capturó las ciudades fenicias, y lo más importante, capturó la imaginación del mundo entero. Ya no era un joven ambicioso, era una fuerza de la naturaleza que parecía imparable. Pero como bien sabemos en la historia, cuanto más alto subes, más peligrosas son las caídas. Mientras Alejandro celebraba en la costa, Darío, herido en su orgullo pero no acabado, estaba ya en las llanuras de Mesopotamia reclutando levas de todos los rincones de su vasto imperio para un último enfrentamiento. Isos fue la lección de que el poder es una percepción. Alejandro percibió que podía ser el dueño de Asia y actuó en consecuencia. Darío percibió que había perdido su honor y eso le obligó a huir. Esta guerra psicológica marcaría los años siguientes. En nuestra próxima y última sección, cerraremos este documental analizando el legado final de esta batalla. ¿Cómo cambió el mapa del mundo para siempre? ¿Qué podemos aprender hoy de la audacia de Alejandro en ese desfiladero estrecho? Y sobre todo, ¿qué fue de aquellos hombres que sobrevivieron para contar que un día, en las orillas de un río llamado Pinar, vieron cómo el mundo se partía en dos? No te vayas, porque el cierre de este análisis técnico y narrativo te hará entender por qué, 2300 años después, seguimos hablando de lo que ocurrió en ese pedazo de tierra entre las montañas y el mar. ¿Estás listo para ver el impacto final de la leyenda de Alejandro? ¿Qué queda de un imperio cuando su aura de invencibilidad se desvanece en una sola tarde y qué lecciones puede extraer un general moderno de un enfrentamiento que ocurrió hace más de 2 milenios? Hemos llegado al acto final de nuestra epopeya sobre la batalla de Isos, el momento de reflexionar sobre el legado, las cifras y el impacto imborrable que este choque dejó en la historia de la humanidad. No estamos solo ante el cierre de un vídeo, sino ante el análisis de cómo una victoria táctica se convirtió en un cambio de era geológico para la civilización. Lo que Alejandro Magno logró en los desfiladeros de Cilicia no fue solo derrotar a un ejército, fue demostrar que el mundo ya no pertenecía a los antiguos imperios estáticos, sino a aquellos que poseían la audacia de innovar y la velocidad para ejecutar sus visiones. Para entender el legado de Isos, primero debemos mirar las frías y crudas cifras, aunque siempre con el escepticismo que requiere la historia antigua. Las fuentes clásicas, como Arriano o Curcio Rufo, nos hablan de una carnicería unilateral donde los persas perdieron a más de 100.000 hombres frente a apenas unos pocos cientos de macedonios. Hoy sabemos que estas cifras son, con toda probabilidad, propaganda exagerada para ensalzar la figura de Alejandro. Sin embargo, incluso con estimaciones modernas más conservadoras, el desastre para Persia fue total. La pérdida de los mercenarios griegos, el núcleo duro de la infantería de Darío, fue un golpe del que el imperio nunca se recuperó del todo. Pero el impacto más profundo no fue numérico, fue estructural. Isos fue el laboratorio donde se probó que la falange macedonia y la caballería de choque eran, en ese momento histórico, el arma definitiva, un sistema militar que nadie en la tierra sabía cómo contrarrestar.